Muy buenos días, queridos de Dios. Me encuentro aquí con Monseñor Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá y presidente de la Conferencia Episcopal de Colombia. Monseñor, bienvenido aquí a La Calera, a esta su parroquia. Muchas gracias, una alegría inmensa poder estar aquí con esta comunidad parroquial en la celebración de los 200 años de su fundación, para darle gracias al Señor de la vida y de la historia que ha acompañado las familias de La Calera y todas aquellas familias que han relacionado su vida y su historia con este lugar hermoso. Precisamente, Monseñor, a raíz de los 200 años que estamos cumpliendo aquí en nuestro municipio de creada esta parroquia, ¿por qué es tan importante obtener la indulgencia? La indulgencia es importante en todos los tiempos, en todas las épocas de la vida, porque la indulgencia es la misericordia vivida que limpia nuestro corazón, que nos da la paz, que nos da el perdón. Y entonces la indulgencia, según el Catecismo de la Iglesia, nos permite a nosotros renovarnos de las situaciones del pecado y de las secuelas que deja el pecado en el corazón y en la vida de cada uno de nosotros. Por eso es importante que, aprovechando un jubileo como el que está viviendo la comunidad parroquial, la Iglesia conceda la indulgencia y nosotros la recibimos de corazón, la vivimos y la asumimos en nuestra vida. Pero además, el recibir la indulgencia como recibir el perdón y la misericordia de Dios nos lleva a ser instrumentos de misericordia, de indulgencia en la vida familiar y en todos los ambientes. Monseñor, usted lo ha dicho. Desde la Arquidiócesis de Bogotá y usted, por medio de un decreto, nos concede esa indulgencia parcial que nosotros, queridos de Dios, empezamos a disfrutar desde el 22 de marzo de este año. Tenemos 6 meses para obtener esta indulgencia. Díganos, Monseñor, y recuérdenos un poquito, que ya lo hemos mencionado varias veces, pero ¿cuáles serían esos pasos concretos que todo cristiano debe hacer para obtener esa indulgencia parcial? Voy a sumarle un paso. Pero el primer paso, el paso previo, es que usted y yo reconozcamos que necesitamos el amor de Dios, que reconozcamos que el pecado ha dejado heridas y cicatrices en nuestra vida y que entonces queremos sanarnos. Eso es lo primero. Cuando uno reconoce sus fallas, cuando uno reconoce el pecado, da el primer paso para la sanación, como el enfermo que visita al médico y que sabe que necesita la medicina. Pero si dice, no, yo no necesito, no estoy enfermo, no reconozco mi enfermedad, mi condición de pecado, mi enfermedad moral, pues por lo tanto se cierra al amor misericordioso de Dios. Pero después, primero reconocer. Primero que reconozcamos que somos pecadores, que en la presencia del Señor, a quien no le podemos ocultar nada, abramos nuestro corazón herido, manchado, cicatrizado, dolido, y lo pongamos en las manos benditas del Señor. Luego, la Iglesia nos pide que nosotros hagamos la profesión de fe como Iglesia, que nos sintamos pueblo de Dios, que nos sintamos Iglesia, porque la Iglesia es el instrumento de Dios para la comunión entre los hermanos y la comunión con Dios. Luego, que nosotros oremos por el Santo Padre y por las intenciones del Papa Francisco, tan amado, tan querido, nuestro Papa latinoamericano, que es fruto maduro de la Iglesia que peregrina, ora y trabaja entre nosotros en el continente latinoamericano. Orar por el Papa, que nos permite también estar en comunión plena con el sucesor de Pedro, porque una de las fallas puede ser también la fractura, el separarnos, el decir yo puedo vivir mi fe, pero sin la comunión eclesial. El Papa Francisco es sucesor de Pedro y el Señor le dijo a Pedro, tú eres Pedro, el de Galilea, Simón Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Por eso cuando oramos por las intenciones del Santo Padre, estamos orando por la Iglesia en los 5 continentes y en últimas estamos orando por la familia de cada uno de nosotros también aquí en La Calera. Pero además, confesarnos, porque cuando nos confesamos acudimos al sacramento que el Señor dejó y a quienes les desaten las redes del pecado, las cadenas del pecado, les quedarán desatadas. Entonces nosotros buscamos la misericordia sacramental, nos preparamos profundamente, hacemos una confesión general y vamos a donde el ministro, que es servidor de la misericordia de Dios a través de la gracia sacramental, a recibir ese perdón. Segundo paso, nos confesamos. Tercer paso, recibimos la Sagrada Comunión.
porque es el pan de vida que nos pone en camino para que nosotros sigamos. Es Jesús que se quedó entre nosotros. Es ese gran misterio del Señor que dijo en la última cena a sus discípulos: hagan esto en memoria mía. Y cada vez que el sacerdote, un sacerdote joven como el Padre Camilo, un sacerdote con la madurez y la trayectoria misionera como su párroco, el Padre Nelson, o sacerdotes mayores o sacerdotes que están comenzando, celebran en el altar la Eucaristía, están poniendo en manos del Señor la vida de una comunidad que necesita ser alimentada, y Jesús se nos ofrece como sacramento de salvación. Comulgar. Y comulgar para seguir caminando, para buscar la santidad. Y finalmente, el cuarto paso, hacer una obra de misericordia. Y las obras de misericordia son espirituales y son además corporales o materiales. Por ejemplo, recordemos algunas de las obras de misericordia espirituales: enseñar al que no sabe, corregir al que se equivoca, aconsejar al que lo necesita, para nombrar solo algunas. Pero también en las obras de misericordia corporales, esas bellísimas obras que tenemos en nuestras manos y que los tenemos todos los días. Visitar los enfermos. Y cuando hagan una visita a un enfermo, por favor, que sea una visita espiritual, positiva y breve, porque el enfermo necesita también su paz y su tranquilidad. Visitar al enfermo, acoger, por ejemplo, a los migrantes. Estuve forastero y me hospedaron, tuve sed y me dieron de beber, estuve con hambre y me alimentaron, estuve preso y fueron a visitarme. Tenemos la oportunidad de vivir las obras de misericordia. En síntesis, estamos llamados, con todo este paso del jubileo y con la indulgencia parcial que recibiremos en nombre de la Iglesia, la posibilidad de renovarnos como personas, como familias. Su familia se puede renovar, y con la gracia de la palabra de Dios y de los sacramentos, fortalecernos en el seguimiento de Cristo como parroquia. Monseñor, muchas gracias. Una breve pero muy sustanciosa catequesis de cómo obtener nuestra indulgencia parcial. Monseñor, no queda y resta nada más que darle las gracias por haber estado aquí en esta su parroquia, su casa. Que sea bienvenido nuevamente. Qué hermosa que es La Calera, y qué hermosa que es una comunidad que tiene la parroquia, el templo parroquial, que tiene el sacerdote, pero que tiene sobre todo una parroquia viva, que es una comunidad de comunidades donde ustedes, disfrutando su condición bautismal, se ponen en camino sinodal, buscando la santidad. Las campanas nos llaman, nos están llamando, y en La Calera las campanas siempre llaman al encuentro con Cristo. Quiero bendecirlos, aprovechando este encuentro y este diálogo, bendecirla a usted por ese servicio misionero de las comunicaciones en la parroquia, bendecir a su párroco, el Padre Nelson, al vicario parroquial, el Padre Camilo, a las hermanas que viven, trabajan y oran aquí en esta comunidad, a los habitantes tanto de las veredas como del casco poblado de La Calera, y a tantos visitantes que cuando lleguen a este lugar encuentren los turistas un turismo espiritual que los haga volver a sus casas renovados porque han encontrado una comunidad que tiene fe. Que el Señor los bendiga y acompañe. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias, Monseñor.